Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Les saludo, como siempre, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, de Javier Oliva. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De Pepe Ureña, de Verónica Ortiz, que no está en el próximo programa, ya estará con nosotros. Y hoy me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo al licenciado Luis Felipe Puente. Usted lo conoce, él es coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Luis Felipe, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gusto saludarles. Bueno, ¿cuál sería una radiografía del país en términos de lo que le corresponde a Protección Civil? Vivimos en un país, en una zona sísmica. Vivimos en un país al que le pegan los huracanes y le pegan fuerte. Tenemos con frecuencia incendios, fuertes también. Tenemos lluvias que de repente nos rebasan. Y entonces, bueno, ahí hay un trabajo muy sustantivo, muy destacado de Protección Civil, Pepe. Sí, pues ha resumido todo lo que pasa. Pero ¿cómo estamos en prevención? Bueno, el Sistema Nacional de Protección Civil ha generado nuevas sinergias en todo el país, ya que para hablar de protección civil hablábamos de una protección civil en la que identificábamos cascos, herramientas para salvaguarda y de alguna manera hoy es una política pública en general. Hoy los gobernadores de todo el país ya tomaron protesta, lo que no habían hecho en los 30 años del Sistema Nacional de Protección Civil, y el Gabinete Legal y Ampliado de la República ya lo hizo. ¿Sí? Ya estamos todos trabajando con un mismo objetivo. Antes era la Unidad de Protección Civil y Bomberos, me acuerdo que así la conocí yo. Hoy es una corresponsabilidad de todos los funcionarios del gobierno federal, que cada uno tiene una responsabilidad diferente y los gobernadores instalan ya en todos los estados el Consejo Estatal de Protección Civil y estamos llegando ya a la homologación de la Ley General de Protección Civil para que de alguna manera no solo sea una ley general de carácter federal, sino los estados homologuen su ley. De la totalidad de los estados tenemos 28 estados que ya la homologaron. Nos falta muy poco para compensar todo el país y ya están instalados los comités estatales de protección civil que encabeza el gobernador y su gabinete, como a nivel nacional lo encabeza el propio presidente y el secretario de Gobernación como presidente y secretario ejecutivo. Esto le ha dado esta nueva fortaleza, porque antes era solamente una unidad, hoy es una política de Estado y hemos cambiado el formato. El tema de fenómenos naturales contra desastres naturales. Naciones Unidas, yo les dije, ¿y por qué desastres naturales? Son fenómenos de la vida del planeta que los hemos visto desde nuestros antepasados, siempre ha temblado, siempre ha llovido, siempre ha habido incendios forestales. Estos son fenómenos de la vida del planeta. Lo que tenemos que hacer es qué debemos que hacer frente a ellos para evitar que sea un desastre. Y no es natural, el desastre es porque es antropogénico, porque los seres humanos a veces no hacemos lo que tenemos que hacer para que eso no suceda. Desde el punto de vista de un huracán, bien lo acaban de comentar, o la erupción de un volcán, como Colima el año pasado, sí, claro. 12 millones de metros cúbicos de lava, y logramos mantener a la población con calma. Se acaba de inaugurar una carretera después de que nos las destruyó el volcán y la gente pues nos la llevamos a albergues. Entonces es un tema cultural. Ese es, yo diría que en síntesis es el gran cambio. Bueno, desde luego el tema de los huracanes, los ciclones, los monzones, las diferentes denominaciones que tienen las lluvias que se precipitan en distintas partes del mundo, pues forman parte también de la agenda de seguridad internacional, ¿no? Estamos viendo los peores incendios en su historia de Portugal, el desprendimiento de un iceberg de 10 veces el tamaño de la ciudad de Madrid. Y por otra parte también estamos observando la incidencia de cierto tipo de fenómenos, como bien apuntas, de carácter natural. Y el otro dato que me parece muy importante destacar, la ONU calcula que en el 2025 el 70% de la población va a vivir en zonas urbanas. Esto provoca naturalmente que los planes de prevención se vuelvan vitales, yo diría incluso para la subsistencia de la democracia, y creo que no exagero. Es correcto. Es decir, una autoridad no preparada para gestionar una emergencia
inmediatamente genera problemas de aceptación social. Les pongo el caso del incendio en esta torre de Londres en el mes pasado, donde ante la mala gestión del gobierno de la primera ministra Theresa May, hubieron protestas, cuestionamientos a su de por sí debilitado liderazgo. Entonces la gestión de la emergencia, en ese sentido, se vuelve vital para incluso para la legitimidad la gobernabilidad, cuando menos, ¿no? Desde luego. Entonces, sí me parece que ese es otro punto, otra variable del análisis que podríamos incorporar en la mesa. Es decir, ¿cómo lo está haciendo el gobierno en términos de protección? Javier tiene toda la razón. Hay que combinar dos elementos estratégicos. Uno es lo que para mí es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es la parte científica y análisis de toda la vulnerabilidad del país. Todas las universidades están convocadas, hoy tenemos los comités perfectamente integrados. Yo siempre dije, quizá el director de la cadena hotelera más grande del mundo no sepa hacer una muy buena ensalada, pero tiene que tener al mejor chef. Bueno, en el caso de nosotros, lo que tenemos que tener es a los mejores científicos, geólogos, ingenieros, que permitan y determinen qué tenemos que hacer frente al análisis de vulnerabilidad del país. Cuando iniciamos esta administración teníamos un Atlas Nacional de Riesgos. Este Atlas Nacional de Riesgos tenía más o menos 600 capas. Y me parece que era una equivocación el manejo del mismo. El Atlas Nacional de Riesgos no debe ser un instrumento impreso. Tiene que ser un análisis permanente las 24 horas del día de las condiciones que guarda el país. Hoy tiene 80,000 capas. ¿Qué hice? Que todas las instituciones del gobierno federal tenían que vaciar en el Atlas Nacional de Riesgos su infraestructura, sus carreteras, sus puertos, sus aeropuertos, sus instalaciones y poder determinar cuáles eran las zonas de riesgo y qué estaba en riesgo, tanto en la parte de la vida humana como en la parte de la infraestructura del país. Entonces, esta era la primera etapa que teníamos que tener ya consolidada, un atlas que permitiera analizar las 24 horas del día la condición de vida del país. Frente a un fenómeno natural que viene o frente a una actividad de un volcán, lo que tienes que hacer es inmediatamente determinar tu zona de riesgo, el número de población en riesgo y las facilidades que tienes para hacer proyectos de evacuación. Hoy tenemos registrados en el país más de 17,000 refugios en todos los estados del país, ya identificados y que se activan en protocolo en el momento en que alguna situación de riesgo a la población se tiene. Estos son la diferencia entre pensar que tienes que tener zonas donde puedes llevar a la gente en caso de un riesgo y tenerlos ya perfectamente identificados, no activados, pero que en un momento dado los puedas activar en solamente una orden, una instrucción, y las comunidades también sepan hacia dónde se tienen que dirigir en caso de las probabilidades de una situación. Este tipo de instrumentos o de herramientas que han echado ustedes a andar, incluso la presento esto en braille, a lo mejor no lo alcanza a ver, no se puede ver muy bien las texturas, pero en braille, y todos estos documentos que sustituyen pues a estos libros, ¿no? Que nadie leía, ya nomás por el volumen. Me parece que han generado lo que tenemos que, al final de cuentas, obtener los mexicanos de toda esta circunstancia en la que vivimos, que es una cultura de la prevención. Este es un tema nuevo, se llama difusión de la cultura de protección civil. Es un tema en el que cuando nosotros llegamos, efectivamente hay una gran cantidad de libros para sismos, para fenómenos hidrometeorológicos, para todo. Y les dije, hay que hacer infografías. Hay que hacer infografías que le lleguen rápido, que la gente las pueda leer, que las pueda bajar de la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Lo abres la página, lo puedes imprimir. Pero también lo estamos haciendo que los titulares de protección civil de todo el país, regionalmente, dependiendo de la vulnerabilidad, no es lo mismo San Luis Potosí que una ciudad tienen los mismos costa, problemas. O una ciudad cerca del volcán de Colima o cerca del volcán Popocatépetl. Entonces, ¿cuál es tu vulnerabilidad regional? Esa, baja las infografías, imprímelas, repártelas, ve y da cursos, platica con la gente, crea programas de voluntariado. El voluntariado es el ejercicio más importante que puede tener una población en cuanto a la visualización del fenómeno. No hay que estar con un monitoreo electrónico para ver si el río está creciendo. Alguien del poblado nos lo puede informar y entonces decir el río está creciendo de más de lo normal, porque no hay mejor cultura que la gente que habita en el lugar. Que sabe lo que va a pasar. Cuando platicas con la gente que vive alrededor del volcán Popocatépetl, te dice exactamente con sus pies lo que está sintiendo, lo que está escuchando, porque el Popocatépetl, si hemos estado ahí, hace ruido, un ruido permanente. Entonces,
está haciendo ruido, está haciendo, no va a pasar nada, solamente va a tener una fuga de ceniza. Le conocen. Le conocen muy bien, es cultural. Y cuando va a haber una zona de riesgo de carácter inundable, la gente dice, está bajando mucha agua de la montaña, Así que vámonos. hay que tener cuidado. Entonces, no necesitas un sistema electrónico de monitoreo, aunque sí hay modelos que te permiten saber qué va a suceder. Necesitas que la población tenga una cultura y tenga mejor conocimiento. Las infografías nos están dando un magnífico resultado entre la población, porque hay veces que yo he llegado a comunidades en la montaña y ya las tienen hasta pegadas en las puertas en cuanto al fenómeno de ladera, al fenómeno de inundaciones en la parte baja y algo interesantísimo, incendios forestales. ¿Quién los provoca? El hombre. Así es. La mayor parte de Pues los todavía casos. estamos con prácticas como la de Rosa Tumba y Quema. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo creo, y este es un agradecimiento que yo les doy siempre a ustedes, es difundir la cultura de protección civil entre la población. Un gobierno puede tener una fortaleza en cuanto a su actividad para poder enfrentar un fenómeno natural, pero una sociedad preparada le ayuda mucho al gobierno a enfrentarlo. Entonces, esta es una combinación de esfuerzos. ¿Qué debe hacer el gobierno para mantener una población bien enterada de qué está sucediendo? ¿Y qué debe hacer la población con su familia, con sus amigos, con sus empresarios, para que de alguna manera hoy todos tengamos una nueva cultura de protección civil? Yo estoy muy agradecido, por ejemplo, a todas las constructoras del país. Las más de 17,000 constructoras afiliadas a la Cámara de Industria de la Construcción ya están desarrollando un programa de prevención permanente para que las empresas tengan una clara conciencia de qué tienen que hacer. Bueno, Javier. No, y yo quisiera continuar con este tema de la prevención y sobre todo en nuestro país por sus características geográficas, la vulnerabilidad es mayor, ¿no? Es Muy decir, grande. tanto en lo que se refiere a la zona sísmica, como se hablaba al principio, y por supuesto las condiciones bajo las cuales la población puede hacer frente y dónde están ubicadas. Muchas de nuestras poblaciones están ubicadas desde hace muchas generaciones en zonas de enorme riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reto que representa para la autoridad de los subsecuentes gobiernos es cómo lograr las personas que luego se niegan a dejar sus casas, por ejemplo, ¿no? Y ahí me gustaría que nos comentara sobre hoy comienza a circular, me parece, la moneda del 50 aniversario del Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Me parece que es una variable muy importante en este proceso, ¿no?, de concientización. Plan DN3 y Plan Marina se crean hace 50 años, más o menos. Sí, sí, sí. Se han venido modificando a través de los años en función de un criterio diferente cada vez, porque el país se ha modificado, el país ha crecido. DN3. Cuando nace el Plan DN3 éramos muy pocos millones de habitantes en este país, somos hoy mucho 123. más, 123 millones de habitantes. Entonces las modificaciones tienen que tener un criterio diferente. ¿Qué hemos hecho? El Plan DN3 y el Sistema Nacional de Protección Civil, conjunto con el Plan Marina, es un protocolo permanente. Nos sentamos en la misma mesa y platicamos de los mismos temas. ¿Cómo lo hacemos? De alguna manera se integró a través del Sistema Nacional de Protección Civil uno que se llama Comité Nacional de Emergencias. El Comité Nacional de Emergencias tiene una comunicación las 24 horas del día a través del Centro Nacional de Comunicaciones, donde está sentado lo mismo un representante del Ejército Mexicano que de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad o de la Secretaría de Marina o la Policía Federal. ¿Cuál es el objetivo? Tener en permanente comunicación cuáles son las vulnerabilidades del país que bien comentas, las zonas sísmicas, las zonas de los volcanes, las zonas hídricas donde puede haber mayor impacto. El mayor impacto no lo tiene un huracán como tal. El mayor impacto lo tiene una permanente lluvia, como nos sucedió hace unas semanas en Oaxaca, que no fue un fenómeno superior, pero la lluvia se hizo estacional y nos dejó agua como nos hubiera dejado en un año completo y hubo pérdidas o algunas pérdidas de vidas. Y les digo, ¿cuáles fueron las más importantes? El haber cruzado un vado. Se llevó un vehículo, recordemos esto que pasó en Oaxaca. Y ese es uno de los temas que mayormente les he comentado. En cuanto empiece a llover, evita el cruce de vados. ¿Por qué? Porque no calculas la velocidad de la corriente. ¿Qué te lleva? Es un tema de carácter cultural. Así es como estamos desarrollando un programa que permita
que la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Secretaría de Marina y que todas las instituciones del gobierno tengamos un mismo compromiso. Hoy se instituyó, y ya lo veremos, porque si vemos a los militares activando el plan de N3, hoy traen un gafete adicional blanco que dice MX. Es el Plan México, en el que todas las autoridades tenemos una misma corresponsabilidad. La ley nos obligaba a todos cuando se constituyó la ley y cuando se construyó el sistema. El 28 de mayo del primer año de esta administración, el señor presidente de la República decidió por primera vez como presidente tomar protesta como corresponsable del Sistema Nacional de Protección Civil y el jefe de nosotros. A partir de ahí se dijo, entonces ya nada más es la Sedena y la Marina con el plan de N3. Somos todos quienes tenemos una responsabilidad y nos activamos permanentemente. Y ahí comentábamos antes del programa, un claro ejemplo fue el huracán Patricia, en donde todo el mundo se activó, los medios de comunicación, la sociedad civil, todo el mundo jaló parejo. el ejército, la Marina, la Policía Federal y todas las unidades del gobierno federal, porque la Secretaría de Economía, ¿qué hizo? Habló con las cámaras de comercio y les pidió cierren los negocios a las 12 del día para que le deje a la gente tiempo de llegar a su casa. No hay una tienda abierta, una gasolinera abierta para que no diga alguien ve y ponle gasolina al coche porque a lo mejor mañana no va a haber y en ese traslado puede haber un accidente. Se cerró la economía. A las 5:45 de la tarde, desde las 3 de la tarde, había desolación, no había nadie en la calle. Se cayeron miles de postes, sí, se cayeron transformadores eléctricos, marquesinas, los restaurantes de la costa se desbarataron todos. Pues tuvimos pérdidas económicas, pero no perdimos vidas. Creo que este es el ejemplo más importante de lo que tú comentabas. Déjenme hacer una pausa, Luis Felipe, Javier, Pepe, nos están pidiendo de producción. Vamos a un corte, no se vaya, esto es Mesa Cuadrada, regresamos. En tratándose de temas de este tipo, me parece que la política o las banderas políticas quedan de lado, pero no está de más que te lo pregunte. ¿Cómo se coordinan con distintos gobiernos, con pues otras... representantes de otros partidos? Yo estoy realmente agradecido de que haya tenido esta oportunidad los gobernadores de todo el país, no importando su condición, su signo político, tenemos una magnífica relación con todos ellos. En el momento en que se requiere que yo esté en Tabasco, o en Baja California, o en Querétaro, en Puebla, o en Veracruz, o donde sea, saben que un telefonazo es suficiente del gobernador. Estoy con ellos, instalamos el Comité Estatal de Emergencias, donde se instala el gobernador con su gabinete completo y los delegados de todas las... Y los presidentes municipales, supongo. Y los presidentes municipales de las zonas de riesgo. Y lo hacemos primero en el carácter preventivo. Ahora lo hacemos en el carácter preventivo. No se instala el comité para lluvias porque llovió. Se instala en mayo. En mayo los gobernadores tienen que instalar su comité estatal, todos, ya por ley. Asisto casi a todos los estados, algunos mando representación, con la idea de estar presentes y decirles, esta es la temporada de lluvias y huracanes. Aquí está. Este es el modelo que yo presento, donde están los que van a venir en el Pacífico, los que van a venir en el Atlántico, los modelos de hidrometeorología en la parte de pronóstico. Eso no quiere decir que el comportamiento de cada uno de estos fenómenos va a ser idéntico. Si dicen que va a haber 2 o 3 que pueden ser huracán, pues sí hay que preocuparnos, pero una tormenta tropical estacional nos puede crear mucho mayores problemas. Entonces, el gobierno del Estado tiene que estar preparado. Mis recomendaciones generales. Primero, el desasolve de cuencas. Sabemos la cantidad de basura que los ciudadanos tiramos, y aquí una petición amable a los ciudadanos de que la basura mata gente a partir de que bajan en la cañada, bajan a la zona de drenajes, tapan los drenajes y puede haber riesgos de toda índole. Desasolve de drenajes, que es muy importante por la autoridad municipal, delegacional, federal, estatal. Todos tenemos una misma corresponsabilidad. Para ello estamos ligados con la Conagua y muchas veces le solicitan el apoyo a la Conagua para mandar Bactors, para mandar maquinaria y pues este es un trabajo de todos. No puede ser un trabajo de unos cuantos, tenemos todos que trabajar y la sociedad nos ayuda mucho cuando no tira basura. Tiran todo, tiran muebles, tiran colchones, tiran PET, hasta autos se han encontrado, miles de toneladas. Entonces, y no es un modelo en el que la sociedad no tenga oportunidad de tener un camión de basura.
Recordemos esta inundación de un hospital de primera en la zona de Interlomas, y fue porque la cañada de la parte superior tuvo una gran cantidad de basura y toda la zona de emergencias del hospital quedó afectada. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero dar el mensaje de que si no tiramos la basura a las cañadas, a la parte trasera de la casa, a la calle, a las alcantarillas, vamos a salvar muchas vidas, y es una corresponsabilidad ciudadana en la que todos tenemos algo que hacer. Segundo, está revisando permanentemente el nivel de las presas y los ríos. El qué cantidad de agua está bajando de la montaña cuando está lloviendo, porque en la parte baja podemos tener inundaciones serias, y en las zonas de costa observar la marea, porque siempre cuando viene mar de fondo podemos tener riesgos de hasta pérdida de vidas, o se destrozan las construcciones de la orilla de la costa. Entonces, son una serie de protocolos que se instalan en cada gobierno dependiendo de su ubicación. No es lo mismo Zacatecas o San Luis Potosí que Guerrero o Oaxaca. La zona del sureste hay que cuidarla, pero también la zona de Coahuila tuvimos ya un tornado. Recordemos, hace 2 años y medio tuvimos un tornado allá, en la parte norte. Sí, claro. Puede suceder cualquier cosa. Entonces, los gobernadores tienen que tener instalado su consejo estatal, tienen que tener preparada a la población y estar en constante comunicación. Yo les pido mucho, algo que ustedes saben que yo hago: salgan a los medios, platiquen con la gente, díganle cuáles son las cosas que tienen que hacer y cuáles son las que no deben de hacer. Al salir a la carretera, cuando está lloviendo o hay granizada, lo mejor es poner las luces intermitentes y no alcanzar al vehículo de adelante y observar las laderas, porque de la montaña muchas veces nos caen rocas, ha sucedido muchas veces en nuestro país. Entonces es un tema de comportamiento. Si las autoridades de la Policía Federal de repente ponen intermitentes, le piden a la gente que pase despacio, pero no los podemos tener en todas las carreteras. Entonces es un tema cultural y es una corresponsabilidad nuestra con nuestra familia, con nuestros hijos. Muy bien. Pepe. Sí, hace rato que mencionabas, Javier, lo de los efectos sociopolíticos de los fenómenos estos, lo que sucede. Pues pasó con México en 85, y realmente conmovió a la sociedad, la movió para apoyar a los damnificados, y repercutió en la elección del 88, por supuesto. Ahora, ya no hemos tenido fenómenos tan graves como en aquel tiempo, el sismo de aquel tiempo, y huracanes como el Gilberto, Paulina y otros. ¿Cuáles han sido los fenómenos más duros que le ha tocado en este sexenio? Odil, en Baja California, un huracán categoría 3, Patricia, Colima y Jalisco, básicamente, aunque afectó muchos estados, Ingrid y Manuel, 29 estados afectados de la República, con una afectación de infraestructura de las más grandes de la historia. Recordemos La Pintada, donde hubo muchas pérdidas de vidas, una ladera que se desplazó. El año pasado tuvimos en la Sierra Negra de Puebla un deslave también importante, y quiero tocar este tema de los deslaves de las zonas de laderas. Yo creo que una de las zonas de mayor riesgo en el país hoy son las laderas en la montaña. Yo creo que ya emitimos del Centro Nacional de Prevención de Desastres un documento a cada gobierno del estado donde les decimos cuáles son sus laderas en riesgo. Hay que ir permanentemente, observarlas, por varias razones. Primero, porque permitimos que se talen, se abandonan y después se construyen casas. Se construyen casas y la ladera viene y sepulta las casas, o las casas que están en la parte alta, como sucedió en la parte de la Sierra Negra, en Huachinango, se desplazaron las casas y se fueron a la parte del vacío y tuvimos pérdida de vidas. Entonces, es muy importante que cada región del país tenga un modelo de análisis de cuáles sus riesgos dependiendo de su ubicación en el país. Comentando la zona sísmica, todo el Pacífico. Todo el Pacífico es una zona sísmica, la tenemos desde Alaska hasta Chile, y tenemos que estar. ¿Qué afecta? Pues afecta a los estados hacia la parte interior del país, sobre todo la zona de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, Chiapas. Tenemos que estar muy atentos, los sistemas de alerta temprana, y sobre todo que la gente tenga clara conciencia dónde vive y cómo puede preservar su vida. Luis Felipe, el concepto de protección civil es un concepto universal. ¿Cómo andamos como país en relación con otras naciones de más o menos nuestro nivel de desarrollo? Yo diría que gracias al ejercicio que hemos venido desarrollando, es una cultura que se fue creando desde hace 30 años, a partir del sismo. Todos los ciudadanos nos dimos cuenta que todos teníamos una corresponsabilidad y todos podemos perder a un amigo, a un familiar, frente a un fenómeno natural. Yo creo que la cultura ha cambiado mucho. ¿Y qué logramos? Que Naciones Unidas reconociera a México como un país de gran avance en el sistema de gestión del riesgo, que es protección civil, y acabamos de tener hace
un mes más o menos, un evento muy importante en Cancún, ahí se desarrolló, vinieron cerca de 183 países, casi 7,000 representantes de todo el mundo. ¿Qué hicimos? Analizar qué tenemos que hacer todos los países del mundo. Cada uno tenemos una vulnerabilidad diferente, pero todos tenemos que tener la misma cultura de gestión del riesgo. ¿Qué debemos hacer para reducir la pérdida de vidas? ¿Qué debemos hacer para reducir las pérdidas económicas? ¿Y qué debemos hacer para crear una nueva cultura entre la población del mundo para saber qué hacer frente a ello? Gracias a eso, México hoy ocupa un lugar en Naciones Unidas, primero como anfitrión de la Plataforma Mundial de Gestión del Riesgo, y segundo, acabamos de tomar posesión como copresidente del Banco Mundial, del Fondo Global, porque las experiencias que nosotros dimos en el huracán Odil, particularmente en esta experiencia, es cómo reactivamos la economía de Baja California, en la zona de Los Cabos, que se había perdido todo, no había agua, no había luz, no había infraestructura, y todo el gobierno federal se activó, el gobierno del estado, la sociedad civil, y en vez de llevar alimentos, en vez de llevar nada más alimentos, dimos empleo temporal. Y al dar empleo temporal, si hacemos una comparación con el tema de Haití, es muy grande. Sí. ¿Qué pasó? Que la gente tenía el pequeño recurso a partir de su propio trabajo para ir a la tienda que reactivamos del pescado, del pollo, de las tortillas, donde la gente podía comprar su alimento y se generó una activación económica. El Fondo Global en el mundo, a partir del Banco Mundial, tiene el recurso que aportan los países de todo el mundo para que cuando suceda un fenómeno de grandes consecuencias podamos ir a ayudar. Entonces yo les dije, señores, yo creo que estamos utilizando mal el dinero. No debemos llevar alimentos, debemos crear fenómenos de recreación, de reactivación económica que permita que la sociedad de cada lugar reactive su economía. Entonces, como país dimos ese ejemplo, hoy se está trasladando al Banco Mundial y durante un año estaremos en la copresidencia dando nuestro voto y aportando nuestras ideas para que las cosas caminen bien. Nos queda un minuto y yo le pediría al Coordinador Nacional de Protección Civil de Gobernación, estamos llegando a buena parte del territorio nacional con esta señal informativa, Luis Felipe. ¿Algo que quisieras decirles? Todo el gobierno del país, todos los gobiernos, desde la presidencia municipal, los gobiernos de los estados y el gobierno federal, tenemos una altísima responsabilidad para preservar la vida y el patrimonio de las familias mexicanas. Pero las familias mexicanas tenemos a su vez una gran responsabilidad para preservar nuestra propia vida y el patrimonio que hemos creado para nuestra familia, no importa el tamaño del mismo. Tenemos que tener conciencia clara de qué tenemos que hacer para salvar nuestras vidas y la de nuestros vecinos y amigos. Yo creo que la difusión de la cultura de protección civil, ustedes los medios han sido el brazo fuerte, les pido humildemente que lo sigan siendo y podamos comunicarle a la gente qué tenemos que hacer cada uno de nosotros. Gracias, Luis Felipe. Javier. El nombre del juego es prevención. El nombre del juego es prevención. El juego que todos jugamos. Yo me quedé con una pregunta de la construcción, ¿cómo se controla para que los municipios, sobre todo los municipios y los gobiernos estatales en segunda instancia, eviten construcciones en zonas de riesgo, lechos del río, barrancas, laderas, etcétera? Indiscutiblemente que tenemos que tener un criterio muy diferente. Hoy en la zona metropolitana del Valle de México tenemos nuevos reglamentos de construcción a partir de una gravísima experiencia que tuvimos, pero esto tenemos que trasladarlo a todo el país. El tema de laderas y el tema de construcciones en zonas de riesgo ha sido una falta de conciencia y cultura. Yo creo que a través de esta difusión que estamos haciendo, no solamente involucraremos a los gobiernos con una corresponsabilidad y honorabilidad para poder diseñar el territorio de su municipio, sino también a la sociedad, al empresario y a la familia. Si logramos esta conjunción de esfuerzos, vamos a lograr construir lo que yo llamo un México seguro. Y yo cerraría mi presencia diciendo, recordemos que prevenir es vivir. Gracias al Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Luis Felipe Puente. Gracias, Luis Felipe. Gracias, doctor. Querido. Gracias, Pepe. Buenas noches. Y gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en una emisión más de Mesa Cuadrada. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de una aventurosa noche. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.